Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él. Mientras el apóstol Pablo y sus compañeros seguían en la ciudad de Filipos, en Macedonia, les salió al encuentro una muchacha que era esclava y tenía un espíritu de adivinación, la que iba gritando tras de ellos, declarando grito en cuello: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de la salvación». Por cierto, esta declaración es verdadera. Como ya llevaba muchos días gritando tras de ellos, Pablo ordenó al espíritu salir de ella y éste salió. Esto desagradó en gran manera a los dueños de esta esclava, porque se les había acabado la fuente de ganancia que les reportaba las adivinanzas de esta mujer. Debido a todo esto, prendieron a Pablo y a Silas y los llevaron a la cárcel, acusados de alborotar a la gente. Es en este contexto donde se va a desarrollar esta historia. A eso de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban. A pesar de estar encarcelados y sus pies asegurados en el cepo, según lo declara Lucas en Hechos capítulo 16, versículo 34, un terremoto repentino hizo que se abrieran las puertas y se soltaran las cadenas. Al ver el carcelero lo que había sucedido y creyendo que todos habían escapado, tomó una espada para quitarse la vida. La ley romana establecía que si se les escapaba un preso, el carcelero debía pagar con su vida. Sabiendo lo que le esperaba, él tomó entonces esta decisión: quitarse la vida. Pablo clamó a gran voz y le dijo que no se hiciera daño, ya que todos estaban dentro. Este hombre, aún temblando por lo que iba a hacer con su vida, se postró delante de los hermanos y exclamó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». ¿Cómo supo este hombre que debía ser salvo? Esta pregunta nos dice que el carcelero estaba convencido por lo que había sucedido de que Pablo y Silas eran hombres de Dios. Es probable que este hombre haya escuchado a los hermanos al orar y cantar, y ahí oyó la necesidad de ser salvo de los pecados. En respuesta a la pregunta del carcelero, Pablo y Silas le dijeron que necesitaba creer en el Señor Jesús y que sería salvo espiritualmente. Como hemos visto en los podcasts anteriores, esto no era solo creer o fe, sino una fe viva, activa y obediente que obra por amor. En Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26 dice: ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada, y se cumplió la escritura que dice: «Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios». Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La fe que acepta a Dios es aquella que va acompañada de obras de justicia. Las obras de justicia son aquellas que Dios exige. Por ejemplo, en el texto que acabamos de ver en Santiago, a Abraham no le fue suficiente solo creer. Además debió actuar en conformidad a lo dicho por Dios. En este caso creyó y ofreció a su hijo. Así, fue justificado por las obras y no solo por la fe. En el caso del carcelero, su fe actuó junto con sus obras. Leamos los versículos 32 y 33. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. En esos versículos se revelan los siguientes hechos significativos. 1. Después de decirle al carcelero la necesidad de creer, Pablo y Silas hablaron más de la palabra de Dios a él y a su casa. En respuesta a esa predicación apostólica, el carcelero hizo dos cosas. 1. Lavó los latigazos que Pablo y Silas habían recibido. Al hacer esto, el carcelero estaba indicando su arrepentimiento.
y luego fue bautizado junto con su familia. Una pregunta muy importante que debe hacerse y responderse es: ¿dónde se enteró el carcelero de su necesidad de ser bautizado? La respuesta es obvia. Se enteró de su necesidad de ser bautizado cuando Pablo y Silas le hablaron de la palabra del Señor. Por lo tanto, en respuesta a la pregunta del carcelero sobre lo que tenía que hacer para ser salvo, sabemos que por lo menos Pablo y Silas le dijeron que creyera y se bautizara. Esto es consistente con un hecho que hemos observado a lo largo de los podcasts anteriores. Ese hecho es que el creer y el bautismo están entre las cosas que Dios requiere que el hombre haga para ser salvo de sus pecados. Lo vimos en Hechos capítulo 2, versículo 38, en el 3:19, en el 8:35 y los siguientes en el capítulo 10, versículo 47 y 48. En el versículo 34 se nos dice que después de su bautismo, el carcelero alimentó a Pablo y a Silas y se regocijó. Obviamente porque sabía que sus pecados fueron limpiados por la sangre de Cristo. Además, es importante notar al final del versículo 34 que la casa del carcelero también creía en Dios. Y en el versículo anterior, en el 33, dice que fue bautizado con todos los suyos. Su familia también se convirtió al Señor. En aquella misma hora, ellos alcanzaron la salvación. ¿Y usted qué espera? Síganos en el siguiente capítulo de este podcast, Un Cafecito con la Biblia.